La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Universidad Nodo, Modelo para la Formación de Comunicadores en la Era Digital, editado por la Universidad Autónoma Metropolitana en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 2021. Mi nombre es Leonardo González y el día de hoy tengo el honor de presentar el libro de mi colega y amigo Mauricio Andión Gamboa. Antes de adentrarme en esta extraordinaria obra, quisiera hablarles un poco sobre Mauricio. Él es profesor, investigador titular del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, doctor en Educación y Comunicación por la Universidad de California, Los Ángeles, especializado en el estudio de los procesos de cambio cultural derivados de la relación entre la educación, la tecnología digital y los nuevos medios de comunicación, particularmente los procesos de apropiación social de las tecnologías de la información y comunicación en los campos de la educación y la cultura. Ha sido director del proyecto Laboratorio Aula Multimedia, adscrito a la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, CECAT UAM Xochimilco, desde el 2012 y es director de la revista digital especializada en temas educativos Reencuentro, análisis de problemas universitarios. Es autor del libro Universidad Nodo, Modelo para la Formación de Comunicadores en la Era Digital, así como coautor y coordinador de los libros Horizontes Digitales, GEDISA 2020, Hermenéutica de la Producción Simbólica, editado también por la UAM en 2018, Símbolos Digitales, Representaciones Simbólicas de la Tecnología Digital en la Comunidad Escolar, siglo XXI, México 2014, y Comunicación y Educación, Enfoques desde la Alternativa por UAM México 2010. Bueno, ya entrando en materia del libro, quisiera platicarles un poquito para dar la palabra y empezar a platicar con él, que nos vaya contando un poco de qué trata su obra. En principio, el libro de Mauricio, está compuesto por 4 capítulos y en realidad es una obra que se adentra en las problemáticas que enfrentan las universidades públicas en un contexto social, político, económico y cultural complejo que parece debilitarlas desde distintos frentes. En este sentido, se propone un nuevo modelo de gestión universitaria con base en la experiencia de distintos proyectos probados por él mismo en la UAM. Finalmente, problemáticas y propuestas se introducen en un análisis sobre la formación de comunicadores en esta casa de estudios. Desde las primeras páginas se advierte la complejidad a la que se enfrentan las carreras y las universidades en México. Y en este sentido, Mauricio retoma sus escritos, sus experiencias para presentarnos una alternativa plausible y necesaria más que nunca. Necesaria porque la globalización cultural empuja hacia una dinámica autentificadora de las universidades y sus profesionistas en formación frente a las industrias productoras de contenidos que han cambiado por completo las prácticas de interacción social, ocio e incluso dinámicas de vida. Pero para Mauricio, que nos lleva un recorrido histórico de los medios de comunicación, el problema no es el aumento significativo de contenidos, sino la necesidad de aprender y adaptarse. Es decir, que en medio de la tormenta que hoy vivimos, como es el de la pandemia del COVID-19, Mauricio, de alguna manera, se adentra al problema, ya lo había hecho desde antes, y comienza a resolver y a proponer en su libro varias cuestiones. Mauricio, en este sentido, no sé si es por ahí, Mauricio, ¿sí? Sí, aquí Quisiera estoy. preguntarte, en este primer capítulo, ¿cómo nos dirías o cuál sería el problema de las universidades y cómo se relacionan con la experiencia que estamos viviendo en esto que le llamamos la pandemia del COVID-19? Pues bueno, mira, las universidades, como tú sabes, son unas instituciones de muy larga data, ¿no?, en Occidente, y han tenido la característica de poderse adaptar, ¿no?, a las distintas épocas y a las distintas revoluciones, ¿no?, tecnológicas, científicas, económicas que ha vivido la humanidad y Occidente, ¿no?, particularmente. Y actualmente pues estamos en una encrucijada. Realmente con la revolución tecnológica digital y
la nueva fase del capitalismo en la que hemos ingresado desde hace, pues desde los años 70 por lo menos, del siglo pasado, pues las universidades han estado sufriendo para adaptarse precisamente a estas nuevas condiciones, ¿no? Sobre todo el uso de la tecnología, el uso apropiado de la tecnología digital, ¿no? El uso de las redes, ¿no? Y sobre todo la expansión y desarrollo de los medios de comunicación como aparatos y recursos de poder autónomos, ¿no? O sea, incluso autónomos de los estados, ¿no? En ese sentido, las universidades pues, se ven en un contexto en donde, por un lado, el Estado, a las universidades públicas en particular, las presiona para adaptarse a las necesidades de los gobiernos cada vez más, menos dominantes, ¿no? Con menos fuerza, precisamente a raíz de las tendencias capitalistas neoliberales que han hecho que el mercado sea el que rija precisamente a la sociedad, ¿no? Y entonces esta presión entre el mercado y el Estado ha sometido a las universidades públicas a una pues parálisis, casi podríamos decir una especie de estado de catatónico, ¿no? Que afortunadamente, creo yo, esta pandemia ha venido a sacudirlas, ¿no? O sea, yo creo que esta coyuntura es clave precisamente para intentar cambiar la lógica y la dinámica de las universidades públicas modernas, particularmente en nuestro contexto latinoamericano, porque pues, los fenómenos que se han derivado de estas políticas que últimamente se han implementado, ¿no? Han derivado en fenómenos como la burocratización de la universidad pública, la mercantilización de las prácticas académicas, y entre estos dos polos, pues hay que tomar una posición y hay que poder navegar, como tú bien decías, en esta vorágine que produce la revolución tecnológica y los cambios sociales tan dramáticos que estamos viendo, ¿no? Luego, además, estamos actualmente en una coyuntura en donde ya está hablando de una nueva revolución industrial, de una nueva revolución tecnológica, ¿no? Con la inteligencia artificial, con la nanotecnología, ¿no? Con la ingeniería genética, en fin, una serie de nuevas tecnologías que van a cambiar completamente y radicalmente los campos profesionales, el mercado profesional, el mercado de trabajo. Y eso pues, pone a las universidades en una situación de incertidumbre, ¿no? Que requiere que se tomen, se adopten nuevos modelos de operación, de planeación, de evaluación del trabajo académico. Entonces, sí estamos en una crisis, y como los sistemas educativos en general, pero en particular el sistema de educación superior y las universidades están en un momento crítico, en una encrucijada en donde tienen que avanzar o hundirse, ¿no? Avanzar o extinguirse, ¿no? O sea, ese es un poco el momento en el que vivimos actualmente en las universidades y particularmente en las universidades públicas, que te digo que es, en el caso de de nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, es una universidad consolidada, ¿no? En donde multifuncional, que desempeña múltiples tareas y se ubica en la sociedad mexicana de una manera relevante. Y en esa medida, pues quizá tengamos la oportunidad precisamente de adaptarnos, de tener tiempo para adaptarnos, ¿no? Y poder comenzar a utilizar la tecnología de una manera apropiada, ¿no? Para adaptarnos a esta era digital en la que estamos ahorita inmersos, ¿verdad? Sí, y fíjate que ahí, por ejemplo, en la primera parte de tu libro que me encanta, ¿no? Cómo hace esta, pues ahora sería una invitación, ¿no? Pues a la comunidad en general para ir pensando frente a esta complejidad y te cito, ¿no? En estas primeras páginas donde dices, no hay duda de que muchas profesiones van a desaparecer en el próximo o en el futuro próximo, ¿no? A menos, claro, que muten para adaptarse a las condiciones que impone la era digital, ¿no? Y en este sentido, Mauricio, ya para esta parte del primer capítulo, me encantaría que nos compartieras esta visión que tienes tú
¿cómo decirlo? Como de la advertencia que le haces, ¿no? Sobre todo a las autoridades, diciendo, necesitamos más conectividad y menos edificios, ¿no? Entonces, Sí. a mí me gustaría mucho que nos platicaras, porque es una realidad, y sobre todo ahora que estamos viviendo lo de la pandemia, o sea, esto que tú mencionabas ya años antes, se hizo realidad, ¿no? Es decir, los edificios están abandonados, y la educación hoy pende o depende completamente de la conectividad. Entonces, no sé si nos quieres decir algo al respecto. No, bueno, sí, mira, yo creo que esto tiene mucho que ver con los modelos universitarios, ¿no? Y cómo han evolucionado, ¿no? A lo largo de la historia y cómo estamos ahorita precisamente la crisis de la modernidad sólida, diría Bauman, ¿no? O sea, se veían las universidades, las escuelas, las instituciones de educación, pues más como fábricas, ¿no? Como la era industrial, ¿no? Del siglo XIX, XX, ¿no? Entonces nosotros formábamos cuadros, ¿no? Formábamos profesionistas, ¿no? Para un mercado que era relativamente estable o de alguna manera no evolucionaba tan rápido como ahora, ¿no? Entonces, y definitivamente, pues este modelo se ha mantenido, ¿no? Con una inercia, ¿no? Pero la revolución tecnológica ha estado imponiendo otra lógica completamente, ¿no? Otro modelo de organización social, ¿no? Y ahí es donde yo me inspiro de alguna forma en la visión que tiene Castells sobre la sociedad red, ¿no? Y cómo es que todas las instituciones sociales tienen que empezar a adoptar un modelo de organización en red, ¿verdad? Y esto se facilita precisamente por el hecho de que existe una revolución tecnológica que permite la interconectividad, ¿verdad? El Internet es el medio que permite interconectarse, como lo estamos viendo ahorita en este momento con la pandemia. Y, y entonces, por lo tanto, la organización en red es la que tendría que prevalecer, ¿no? Como una forma de organización que pueda subsistir, que es una forma de organización más flexible, es una forma de organización que permite estar adaptándose y configurándose y reconfigurando en función de los problemas del entorno de las instituciones sociales, ¿no? ¿No? Y para eso, pues, lo que se necesita, pues, por supuesto, es conectividad, como tú dices, ¿no? Tenemos que invertir en nuestra interconexión, intercomunicación, no solamente al interior de la universidad, sino entre las universidades y las universidades entre la sociedad, porque en ese sentido la universidad se convierte en un nodo dentro de una red social mucho más amplia, ¿entiendes? Porque las universidades modernas y particularmente la UAM, pues es una universidad multifuncional y está conectada con múltiples instancias de la sociedad, ¿no? Entonces, es esta idea de convertirnos en una red, ¿no? De proyectos académicos, ¿no? Inscritos en programas docentes de investigación, de difusión, lo que nos permite precisamente flexibilizarnos. Ahora, el problema que tenemos, ¿no? Es que las estructuras burocráticas verticales derivadas de esta revolución, de esta segunda revolución industrial, pues siguen siendo estructuras muy duras que es difícil abatir, ¿no? O ablandarlas, ¿no? O liquificarlas, como diría Bauman, o volverlas líquidas, ¿no? Un poquito, hacerlas más flexibles, que fluya mejor la información. Y entonces ahí es donde se vuelve problemático, pero no imposible, no imposible. Desde mi punto de vista, yo creo que lo que hicimos en la UAM, pues prueba, ¿no? Que es posible generar un espacio, ¿no? De trabajo académico multifuncional, donde se haga investigación, docencia, se preste servicio a la comunidad, se difunda la cultura digital, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a ensayar formas de organización en red entre proyectos académicos que permitan precisamente actualizar el modelo educativo, en este caso de la UAM Xochimilco, ¿verdad? Entonces, el libro precisamente lo que trata de hacer es dar testimonio de todo este proceso de pensamiento y acción, de cómo se llevó a cabo esta idea de hacer de la universidad una red de proyectos interconectados con el fin de poder cumplir de una manera integrada las funciones sustantivas de las universidades modernas, ¿me entiendes? Claro, y es que justo en el segundo capítulo, ¿no? Donde vas como haciendo este análisis ontológico, ¿no? Porque si te preguntas profundamente,
bueno, ¿y qué está pasando? ¿Y cuál sería la pertinencia de ir imaginando un modelo diferente, ¿no? Y este modelo tú le llamas Universidad Nodo, ¿no? Y entonces, me gusta mucho que recurras a los autores Luhmann, Bourdieu, ¿no? Como para ir abordando la problemática. Y creo que algo muy valioso en este segundo capítulo es la propuesta que haces, ¿no? Entonces, llegas tú al modelo nodo y ahí es donde yo te quisiera preguntar, que nos contaras tal vez, de qué trata este modelo nodo, ¿no? Para que la gente sepa, digo, qué es lo que estás proponiendo en esta parte del capítulo, ¿no? Bueno, pues como te digo, digamos, mi enfoque pues es un enfoque sociológico, ¿no? Yo soy originalmente sociólogo, de hecho me formé en la UAM, Xochimilco, como sociólogo, estoy en mi alma mater, estoy así devolviendo lo que me dio la UAM como estudiante, que fue mucho, porque realmente, como fui estudiante fundador, me tocó ver el nacimiento de esta universidad y de alguna manera marcó mi carrera precisamente tratando de imaginar universidades, ¿no? Porque estábamos imaginando una nueva universidad. Cuando inició Xochimilco, la pregunta que nos hicieron precisamente los primeros pues capacitadores o los moderadores que estábamos entrando, les pues, ¿cómo te imaginas una universidad? ¿Cómo te imaginas la universidad? Nos pusieron a hacer un ejercicio de imaginación en esa primera ocasión y entonces pues fue una experiencia que me fascinó al punto que imaginar modelos universitarios se convirtió en mi profesión, ¿me entiendes? Eh, ahora, como te digo, las universidades siempre han estado evolucionando, ¿no? Como organizaciones sociales, ¿no? Son instituciones que de alguna manera han logrado adaptarse, muchas veces tardíamente, ¿eh? O sea, porque la verdad es que como siempre han sido instituciones muy ligadas al poder, las universidades terminan siendo estructuras y comunidades muy conservadoras, ¿no? Y estructuras muy sólidas, muy duras, difíciles de cambiar, ¿no? Imagínate la universidad en Oxford, ¿no? Se tardó 100 años para poder empezar a tener sus cátedras sobre ciencia, después de que Newton ya había descubierto sus leyes, sus famosas leyes de la física, ¿me entiendes? Entonces, o sea, la ciencia entró 100 años después de haber estado de la revolución científico-tecnológica, entraron a las universidades y siempre hay cierto retraso, ¿eh? O sea, las universidades tienden luego a veces a reaccionar tarde. Y en este caso, en el caso de las universidades públicas, yo siento que están reaccionando tardíamente porque sus estructuras siguen siendo muy burocráticas, muy verticales, muy poco horizontales, ¿no? Muy rígidas, ¿no? Y precisamente el modelo de la universidad nodo precisamente consiste en imaginar una universidad eh, no burocrática, ¿no? Una universidad flexible, una universidad interconectada, ¿no? No solamente como organización con otras organizaciones, sino como comunidad entre sus agentes sociales, sus actores, ¿me entiendes? O sea, y en el caso concreto, cada función universitaria puede estar organizada precisamente a partir de este modelo en red, ¿no? Por eso yo hablo de que el modelo de universidad no es un modelo de gestión académica, ¿no? O sea, es una manera de operar tanto la docencia como de la investigación, como la difusión, ¿no? O sea, las tres funciones pueden operar precisamente tratando de aplicar este modelo flexible, interactivo, ¿no? En conexión permanente con los distintos proyectos con los que se requiere conectar para desarrollar los proyectos y las funciones que está destinado a hacer, ¿no? Por ejemplo, concretamente en la docencia, ¿no? Pues evidentemente que el modelo de universidad nodo se aplica a un modelo educativo organizado por proyectos, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, en ese sentido está en consonancia, ¿no? Con el modelo Xochimilco, ¿no? El modelo educativo que tenemos en la UAM Xochimilco. Y también muy inspirado en él, ¿no? O sea, definitivamente el modelo Xochimilco también propone la integración de las funciones universitarias sustantivas en la docencia, ¿no? Y la única manera, desde mi punto de vista, de hacerlo es precisamente
haciendo que la universidad se vuelva mucho más flexible, que la función docente también se vuelva mucho más horizontal, donde realmente se dé el giro y el cambio de paradigma que la UAM Xochimilco intentó hacer, que es precisamente centrarse en el estudiante, ¿no? Centrarse en el aprendizaje, ¿no? O sea, ese es el giro que da precisamente la educación moderna, la educación superior moderna, y la UAM lo hizo pues hace 45 años, ¿no? Estábamos en eso de imaginar que la función docente tenía que centrarse en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Los proyectos de los estudiantes, y los profesores éramos precisamente coadyuvantes, colaboradores, ¿no? Coordinadores de espacios y de ambientes de aprendizaje, ¿no? Todos estos términos que hoy por hoy, y sobre todo en la educación en línea, se usan mucho, ¿no? Porque la educación en línea está también basado en los principios pedagógicos de la UAM Xochimilco, los principios constructivistas, ¿no? Toda la plataforma Moodle, por ejemplo, está fundada en los principios constructivistas, ¿no? Los estudiantes tienen que ser autogestivos, tienen que ser promotores de su propio aprendizaje, tienen que estar interconectados, tienen que funcionar también ellos como nodos, ¿me entiendes? También se convierten en nodos, ¿no? ¿Qué es un nodo? Es un espacio que capaz de absorber información, integrar información, procesar información y luego comunicarla en una red de nodos. Y es a partir de esta interacción de obtener información, procesar información, comunicar información, que se van generando procesos de pensamiento colectivo, ¿no? Ahí es donde comenzamos a pensar nosotros en la necesidad de ir más lejos del constructivismo, ¿no? Y empezamos a hablar ya de corrientes pedagógicas que se conocen como conectivistas, ¿no? O sea, las corrientes conectivistas que ya suponen precisamente que el aprendizaje es el centro de la acción pedagógica, que ya suponen que el aprendizaje está fundado en redes de interacción social y que ya suponen que el aprendizaje no solamente puede ser individual, sino que también puede ser colectivo a partir de la colaboración permanente que propicia precisamente la interacción y la interconectividad de las universidades en red, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, ante la pregunta de qué es esto de la Universidad de Nodo, pues es todo esto, ¿no? Es todo esto, ¿no? Es un concepto. Es un concepto, claro. Y digamos que, o podríamos pensar que de esta forma tú respondes a la encrucijada del sistema de superior mexicano, ¿no? Anunciando este tipo de proyectos que desde mi perspectiva, ¿no? Es un paradigma o puede dar un cambio paradigmático para que las universidades de verdad respondan a esta, pues a esta realidad, ¿no? O nueva realidad que estamos obligados a construir a partir del COVID, ¿no? Me parece que es como una medida necesaria. Y en este sentido, quisiera resaltar, Mauricio, que a diferencia de muchas personas que hacen su análisis, su reflexión, tú fuiste más allá de eso. Tú no solo imaginaste y no solo resolviste de manera creativa e intelectual el problema, sino que lo hiciste una realidad académica. Es decir, transformaste todo este concepto y lo llevaste a un primer proyecto que se llama Aula Multimedia, ¿no? Y de ahí quisiera preguntarte tres cosas que son muy importantes que el público debe saber, ¿no? ¿Cuál es el valor de imaginar los modelos de organización para las universidades? Cosa que ya nos has venido, ¿no? Como pensando y aquí, perdón, anunciando. Y aquí tal vez sería importante que nos dijeras cómo lo llevaste a la realidad, ¿no? O sea, cómo lo materializaste, por un lado. La segunda pregunta sería, ¿por qué tendríamos que atender una visión abstracta de ellas? ¿No? En este sentido, resolviendo o tratando de responder a las problemáticas de educación superior. Y finalmente, la última pregunta que quiero hacer ya para cerrar la parte del aula multimedia es, ¿qué papel ha tenido el aula multimedia dentro de la UAM Xochimilco? Eso me encantaría que nos contaras porque de alguna manera reitero, ¿no? Y quiero que el público lo sepa, a diferencia del intelectual o de los intelectuales de nuestro país, ¿no? Podemos hacer muchas críticas, podemos hablar bien, mal de ellos. Tú tienes esta diferencia que materializaste todo esto que estás aportando y yo creo que tiene un gran valor esa parte. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco de eso, ¿no? Pues mira, qué bueno que lo destacas, porque sí, efectivamente, este libro de alguna forma es el testimonio de una praxis, ¿no?
de una praxis académica, ¿no? Es teoría y práctica en acción, ¿no? Es en acto, ¿no? Y ciertamente ha sido un proceso, porque esto no apareció de la noche a la mañana, se fue precisamente ensayando, ¿no? Y se fue pensando simultáneamente, ¿no? Y al mismo tiempo las realidades de la educación superior también nos obligaban a irnos adaptando, ¿me entiendes? Las realidades tecnológicas también, ¿no? O sea, porque tú sabes que también las computadoras, pues se vuelven obsoletas, ¿no? Muy rápidamente, ¿no? Entonces hay que estar cambiando, lo que también implica una serie de problemas de orden financiero. Entonces, como te das cuenta, es un proceso que requiere de mucha, pues bueno, mucho compromiso con que las cosas salgan, ¿no? Porque sobre todo estás luchando también con estructuras burocráticas, ¿no? ¿No? Que no están acostumbradas a que los recursos fluyan de una manera pues más rápido, que a veces se necesita, etcétera, ¿no? Y no solamente las estructuras burocráticas de la universidad, sino las propias estructuras burocráticas que se han generado en los sindicatos, en el sindicato de los sindicatos universitarios, que también luego a veces se convierten en fuerzas que también con las que hay que, digamos, lidiar, ¿no? Porque a veces no se le puede decir de otra palabra, ¿no? O sea, se tiene que considerar todas estas variables, ¿no? A la hora de concretar un proyecto como este, ¿no? Pues mira, lo que te puedo contar, la historia un poco del aula multimedia es que en un momento dado, la UAM quiso inscribirse en esta ola de la digitalización, del uso de las tecnologías, ¿no? Y se dio una coyuntura con Universia, que era el brazo académico del Banco Santander, para invertir en un proyecto universitario en la UAM. Entonces, a la UAM Xochimilco le tocó precisamente parte de esto, ¿no? Y entonces se pudo hacer una sala multimedia, que es lo que se conoce como hoy por hoy se le conoce como laboratorio aula multimedia. Entonces era una sala, ¿no? Era una sala de navegación. Tenía la peculiaridad de que el dinero que nos dieron se utilizó para comprar computadoras de escritorio Apple, ¿no? Entonces aquí la novedad es que se convirtió en una sala de computadoras Apple que tenía la particularidad de que permitía los programas, sobre todo para diseño y para trabajar con imagen, con audio, con video, y entonces en ese sentido, en realidad era una sala, nosotros por eso le empezamos a llamar el aula multimedia, ¿no? Porque era un aula que tenía computadoras, Apple, que tenía software para precisamente poder trabajar con distintas formas textuales, como audio, como video, como textos, ¿no? Además de hacer investigación y estar todas conectadas a la red, que el hecho de estar conectadas a la red lo hacía un aula inteligente, ¿no? Era un aula inteligente porque estaba interconectada entre sí las máquinas y a la red, ¿no? Entonces ahí se empezaron a realizar actividades de distinta índole, ¿no? Sobre todo con la intención de que se aprendieran a utilizar los softwares, ¿no? Y sobre todo con la intención explícita de difundir la cultura digital entre la comunidad universitaria. Esa era la misión, ¿no? Entonces, en ese momento deja de ser una sala de navegación, ¿no? Donde llegaba la gente a ver su email o cualquier otra cuestión que hacían en un café internet. No era un café internet, sino que en realidad tenía una función académica, y ahí empezó el proyecto académico, ¿no? O sea, ahí se venía a aprender sobre la cultura digital, ¿no? Ahí se venía además de hacer una serie y utilizar la tecnología, porque también es una forma de aprender, es utilizar la tecnología. No había restricción realmente para utilizar la tecnología, esa fue una de las políticas del aula, ¿no? O sea, la tecnología que es muy costosa en el caso del Apple, ¿no? Pues se le trató como cualquier tecnología, está para usarse, ¿no? Y para que todo mundo la usara. Entonces fue un servicio que se hizo para toda la comunidad universitaria, ¿no? De todas las divisiones, ¿no? Y no nos quedamos ahí más adelante, porque ya tiene, este aula ya tiene historia desde el 2004, pues salimos no solamente de nuestra comunidad, sino ya hacemos una labor
más allá de la universidad, ¿no? Extramuros, precisamente utilizando las nuevas tecnologías y el streaming, ¿no? Que ahora se convirtió ya en la forma más eficaz de transmisión de contenidos audiovisuales. Ahorita concretamente estamos viendo las Olimpiadas en YouTube, de la manera como yo hubiera soñado. O sea, con todo el material para que lo puedas editar tú, ¿no? O sea, interesantísimo, ¿no? Lo que está pasando ahorita con la transmisión de los contenidos de las Olimpiadas. Pero bueno, el caso es que nosotros también hemos estado desde el aula, ensayando esta transmisión de contenidos, porque bueno, como aula estuvo un tiempo, aula UAM Universia, ¿no? Y estuvimos pues impartiendo cursos, dando talleres, asesorando, asesoría técnica, asesoría de proyectos de investigación para los alumnos, en fin, múltiples actividades con el propósito de que el aula se convirtiera en un centro, digamos, educativo, ¿no? Donde realmente se fuera a aprender, ¿no? ¿Sí? A partir del software que teníamos, nos dimos cuenta que podíamos procesar, hacer objetos digitales, y podíamos hacer material educativo, y podíamos hacer animaciones, y podíamos hacer ilustración, y podíamos hacer todo eso. Entonces ahí fue el parteaguas del aula, porque nos involucramos con un proyecto con el Museo del Niño, ¿no? Que nos conectamos a través de Rectoría General, que nos dio financiamiento para este proyecto. Y entonces hicimos un portal que se llamaba Cuando seas grande quiero ser, en donde ilustrábamos todas las carreras de la UAM, ¿no? Y lo hicimos a través precisamente de objetos digitales multimedia, ¿no? O sea, ilustraciones muy interesantes, animaciones. Aprovechamos también las canciones de un colega, Antonio Paoli, que él ha estado muy metido en la educación básica, ¿no? Sobre todo en la educación en valores. Y en este caso, pues hablábamos de valores universitarios, ¿me entiendes? Y de los valores universitarios de la UAM, ¿no? Total que fue un éxito, realmente ese proyecto estuvo como una atracción del Museo del Niño, pues no sé, cerca de 5 años. Porque bueno, estos temas se agotan, ¿no? O sea, esa es una de las cosas de la producción de contenidos, que tiene que ser permanente porque si no se agotan, ¿no? O sea, los niños se los acaban en 5 minutos, ¿no? Pero en todo caso, fue un éxito y nosotros nos dio la confianza de empezar a darnos cuenta que la tendencia que se estaba dando en la educación en las aulas de desbordarse, el Internet lo que provoca es que las aulas se desborden. O sea, dejan de ser un auditorio y se convierten en otra cosa, ¿no? Ya estamos conectados con el contenido a través de las redes, y entonces pues hay que hacer algo con ese contenido, y hay que hacer algo con esa información. Y entonces, por lo tanto, las aulas tienen que convertirse en laboratorios. Y entonces ahí fue cuando este proyecto ya se convirtió en un laboratorio donde ya no solamente se difundía cultura digital a través de cursos, talleres y asesorías, sino que también se producía material educativo, material multimedia, digital, y empezamos a apoyar a CECAD, y ahí fue cuando el laboratorio se articuló ya funcionalmente con la Coordinación de Educación Continua y a Distancia, y desde entonces estamos caminando junto con ellos, apoyando, convertidos ya en un proyecto, eh, digamos, orgánico, ¿no? De la coordinación, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya como laboratorio, pues ya tenemos desde el 2012, ¿no? Y, y entre las cosas que hemos estado organizando desde entonces, pues un proyecto muy interesante que se llama Semana de la Cultura Digital, que ya tiene más de 7 años. Ya llevamos 18 semanas de la cultura digital, en donde invitamos especialistas, ¿no? En distintas disciplinas, y nos cuentan pues cuáles han sido los cambios que han provocado la introducción de la tecnología digital en el diseño, en la educación, en la comunicación, en las ciencias, en las humanidades, etcétera, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, esto lo hemos estado difundiendo a través de streaming, y por lo tanto nos hemos estado conectando ya con múltiples instituciones
también la UAM Azcapotzalco, la UAM Lerma, la UAM Coajimalpa, todas las unidades de la UAM ya nos conectamos a través de la Semana de la Cultura Digital, y otras instituciones interesadas como The Bauer, por ejemplo, que son todos los gamers, ¿no? Están muy conectados con nosotros, ¿no? ¿No? Porque usted, tú sabes que el futuro de la educación está realmente en la simulación y en los medios inmersivos, ¿no? Entonces, pues realmente es otra de las cosas, ¿no? O sea, en la medida en que la universidad se convierte en un nodo, tiene que tener la capacidad de crear contenidos, difundir contenidos, transmitir contenidos para todo el público. Estamos compitiendo ahorita contra todos los medios, ¿no? O sea, bueno, ya ni Televisa aguanta la competencia, ¿no? O sea, ya la competencia es tan dura en las redes que ya ni Televisa la está aguantando. Entonces, nosotros las universidades estamos entrando tardíamente a ese espacio de interacción que son el espacio cibernético, ¿no? El ciberespacio, ¿no? Y ahí es donde tenemos que... Entonces, bueno, el laboratorio pues tiene sus redes, ¿no? Y también tiene otros proyectos a los que se ha articulado, como la revista Reencuentro, como un portal que se llama Cibercampus, en donde difundimos contenidos de cultura universitaria. En fin, realmente se volvió una universidad dentro de la universidad, ¿no? Y, y como una parcela de demostración, ¿no? Como si fuera, digamos, una parcela de demostración. Y este libro da cuenta precisamente de este proceso, ¿no? Okay. Oye, Mau, y ya para ir cerrando, ¿no? En tu último capítulo, quisiera que nos platicaras muy brevemente para que alcancemos, yo quisiera al final decir una frase que me gustó mucho de tu libro. ¿Cómo relacionas tu proyecto con la formación de comunicadores? Porque esa es la otra parte del libro, ¿no? Esa es la última parte del capítulo donde sí haces como una reflexión propia desde el campo, ¿no? Donde trabajas. Yo creo que es muy importante que el público lo sepa, ¿no? O sea, no solo es el laboratorio, el imaginar un paradigma nuevo de universidad, sino además tú sí lo llevas a la práctica, o sea, en este proceso que llamas, lo llevas a tu campo, a tu disciplina, ¿no? Que es la formación de comunicadores. Entonces, en este sentido, ¿cómo relacionas esta parte de tu proyecto y los comunicadores que estás formando? Bueno, para empezar, esta preocupación por formar comunicadores, pues fue una preocupación, pues desde que entré yo a la UAM, al Departamento de Educación y Comunicación, ¿no? ¿Cómo voy a ser un profesor modular, ¿verdad? En la UAM Xochimilco, ¿no? Y cómo voy a formar a través de este modelo Xochimilco a los comunicadores xochimilcas. Esa era mi preocupación cuando yo entré hace ya algunas décadas, ¿verdad? Y entonces la función docente ha sido una preocupación, ¿no? Entonces, cuando imaginé este modelo, también tenía en mente pues, la función docente, ¿no? Cómo aplicarlo dentro de la docencia, ¿no? Y como yo doy clase precisamente en la licenciatura, doy clase en la carrera de comunicación social, particularmente en el tronco terminal, pues tenía yo un año completo para darle una especialización a los comunicadores, ¿no? Y ahí fue cuando se me ocurrió que pudiera ser eh, la comunicación educativa. Porque antes yo daba ese mismo programa, pero era más en términos del cambio cultural que estaba produciendo el uso de la tecnología. Pero una vez que se volvió laboratorio y empezamos nosotros a producir contenidos y material educativo, pues dijimos, bueno, pues vamos a integrar esta capacidad que tiene el laboratorio con el programa docente, con el módulo, y entonces creamos el módulo Comunicación Multimedia aplicada a proyectos educativos. Y desde entonces hemos estado formando comunicadores educativos multimedia que precisamente desarrollan proyectos eh, que tienen la intención de educar a través de los medios, ¿no? ¿No? Y esto está en consonancia total con CECAT, con la educación continua y a distancia, ¿no? Y con el uso de la tecnología. Afortunadamente tenemos incluso un convenio con una escuela privada de primaria en Iztapalapa, muy interesante escuela que ha sido nuestra escuela piloto y ahí es donde nosotros probamos todos nuestros materiales, ¿no? Entonces, pues es casi como una pequeña normal también, no solamente una universidad, sino una normal en donde los comunicadores educativos tienen oportunidad de probar sus productos comunicativos, ¿no? Y ver si tienen futuro, ¿no? En la educación. Entonces, pues sí, esa es la razón, ¿no? La razón es
utilizar el modelo de Universidad Nodo y aplicarlo a la función docente, ¿no? Y en este caso a la formación de comunicadores educativos multimedia. Pues muchas gracias, Mau. Nada más quisiera advertir que la venta de tu libro lo pueden encontrar en www.casadelibrodellibrosabiertos.guam.mx. Por favor, es un gran libro y creo que responde justamente a las encrucijadas que mencionas sobre la problemática en la educación superior. Muchas gracias. De mi parte es todo. Mauricio, no sé si quieras despedirte. Con esto quedamos. No, pues nada más invitarlos a la lectura de este libro que ha significado mucho para mí, ¿no? Es un trabajo de años que creo que he querido compartir con la comunidad y que creo que puede inspirarnos, ¿no? A ensayar modelos alternativos, ¿no? A la educación superior, ¿no? Y ahorita es el momento porque estamos precisamente después de la pandemia, en tiempos de pospandemia. Entonces, creo que sí puede ser interesante para todos los educadores, profesores, comunicadores y universitarios que estén interesados en cambiar la lógica de la universidad en estos momentos críticos. Muchas gracias, Mau. Nos despedimos de todos. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. La FUL agradece tu asistencia.